buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a hablar de la economía uruguaya. Una economía que, según las cifras oficiales, sigue creciendo. Sí, yo sé que a la mayoría de ustedes les va a parecer una broma de mal gusto, pero es verdad. Aunque también es cierto que ese crecimiento se viene dando cada vez de una forma más desacelerada e incluso hay sectores importantes de la economía que ya muestran una retracción importante. Y prueba de ello son los más de 55.000 puestos de trabajo que se han perdido en los últimos 4 años. La noche de hoy vamos a contar con el análisis de connotados economistas, pero sobre todo con el testimonio de trabajadores, de empresarios, de productores que dan cuenta de esta realidad y de qué esperan en el futuro cercano, en momentos donde la situación argentina complica todavía más el panorama nacional. Es por eso que a partir de este momento, estado de alerta es nuestro santo y seña. Muy buenas noches, como siempre, en vivo de los estudios de Monte Carlo, TV Canal 4, pasadas las 10:20. Alejandro Bicho Amaral, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Ay, qué ronquera, ¿eso puede gritar los 2 goles de la noche? El de Vergesio todavía, sobre todo me imaginaba. Bueno, bienvenida sea la ronquera. Mucho. Bienvenida sea. Fernanda Cossack, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, felicitaciones por esa victoria. ¿Viene el Periomancha? No empecemos, ya hicimos un pacto de no agresión. Ahí está, sí, se ¿no? ofende. No vamos a hablar. No, es un tema, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Bueno. Bien. Bueno, y hablando de lo que tenemos que hablar, antes de entrar en nuestro tema central, de que estuvieron llegando una cantidad de mensajes, y me gustaría que ustedes nos cuenten, a ver, cuál es su percepción en la concreta, vos en tu laburo, vos en tu empresa, de la economía del país. ¿Cómo la estás viviendo ahora? Tenemos nuestras vías de comunicación, estamos en vivo, compartimos los mensajes. Pero siempre decimos que en Santo y Seña pasan cosas, ¿no?, a raíz de nuestras investigaciones. Y esto viene a cuento de la investigación que dimos a conocer el miércoles pasado. ¿Se acuerdan de la ruta del dinero acá y el reino del Pacha Cantón? Carmelo Mediante, un informe que hizo Patricia Martín, donde entre otras cosas entrevistó a un administrador de aduana, Horacio García Daglio, con declaraciones dando la cara y que dieron mucho calor, porque entre otras cosas, ¿se acuerdan que dijo que cuando quiso fiscalizar en Puerto Camacho, el puerto de Pacha Cantón, recibió una llamada de un alto funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas para informarle que existía la orden del director nacional de que no me metiera? Esas fueron sus palabras, ¿no? Por supuesto esto generó mucho ruido, ¿no? Director de Aduanas, Enrique Cannon, diciendo al administrador, no vaya a fiscalizar ahí. Bueno, y además en el informe también un ex policía y un policía admitieron que en Carmelo, bueno, el acceso era restringido para la policía, que también entraba a requerimiento del Pacha Cantón. Claro, o sea, tanto los aduaneros como la policía pueden entrar, sí, si lo deja el dueño. No sé. ¿Qué fiscalización seria puede haber así, no? Y frente a esto nos preguntamos si acaso no estamos frente a una notoria irregularidad y por qué no un delito. Y esto se lo preguntó también el fiscal de corte, Jorge Díaz, porque el viernes, 2 días después de nuestro programa, tuiteó un pedido a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, donde, como pueden ver allí, entre otras cosas, el fiscal de corte dice: se remite pendrive conteniendo la reproducción de informe emitido en el programa Santo y Seña de Monte Carlo TV el día 19 de septiembre del corriente a los efectos que pudiera corresponder. O sea que el fiscal ahora, una vez que analice el programa y estas declaraciones, tendrá que analizar, bueno, si a su juicio acá hay algún eventual delito y, bueno, por lo tanto, citar a algunos de los involucrados. Sí, y recordemos que además la seguridad privada del barrio, el Faro, se manejaba, bueno, de forma privada, y quien era el jefe de seguridad era el entonces subjefe de policía de Colonia, William Núñez, que eso es ilegal, no puede un policía, mientras está en ejercicio, estar en la seguridad privada. Claro, y era nada menos que el número 2. Ahora jubilado, sigue haciendo la seguridad del Pacha Cantón, pero ya como retirado policial. Lo cierto es que a raíz del envío de este programa a la Fiscalía, Enrique Rodríguez, que es el fiscal de delitos económicos, nos dicho que todavía tiene pendiente ver el informe para evaluar si considera pertinente citar a los entrevistados, imagino que Enrique Cannon, ¿no?, como director de aduanas, que dicho sea de paso, fue consultado por varios medios, pero no quiso hacer declaraciones. Incluso creo que a Canal 12 le dijo que estaba indispuesto, ¿no? Capaz que le cayó mal la declaración. Eso es lo que uno manda a decir cuando está indispuesto, sí, en el baño. Aunque probablemente va a tener que declarar en el Parlamento, ¿no, Bicho? Sí, porque la diputada nacionalista Graciela Bianchi había citado por el tema de la ruta del dinero acá al ministro de Economía, Danilo Astori, y al director de aduanas,
Enrique Canón, y quienes irán al Parlamento el próximo 18 de octubre. Bueno, seguiremos informando al respecto de esto, pero ahora quiero hacerles una invitación a reflexionar, porque más o menos no es igual. No es lo mismo ser enfermero que no ser enfermero. Y justamente Solo Acompaña garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros, exclusivamente enfermeros. Pensá en esto, si vos o alguien de tu familia necesita de un acompañante, ¿a vos te da lo mismo que sea un enfermero o que no tenga preparación? Y bueno, se contesta sola esa pregunta. Es un diferencial que nadie más te da y es el compromiso de Acompaña contigo y con tu familia. Acompaña enfermeros que te cuidan. Te puedes informar por el 0800 8939. Y ahora sí nos metemos de lleno en este estado de alerta sobre la economía nacional con algunos de los tantos mensajes que han estado llegando. Fernando. Sí, Esteban nos dice, no me lo pierdo. Ojalá todos los que defienden este gobierno miren el programa. La realidad de lo difícil que es hoy en día. Lo que ganás apenas te da para comer. El costo de vida acá en Uruguay es muy caro. Sí, sí lo sabremos, ¿no? Sí. Y si se compara con Argentina, bueno, muchos que nos están viendo seguramente recién llegaron de Buenos Aires porque aprovecharon las vacaciones, de septiembre, primavera y demás. Está muchísimo más barato, devaluación mediante, y ahí también nos damos cuenta de lo caro que estamos nosotros, ¿no? Sí, por lo menos a la mitad. Nil nos escribe, cuando se quiere tapar el sol con un dedo es imposible. En la calle se nota la preocupación de todos nosotros sin distinción de banderías políticas. Empresas que cierran y por lo tanto aumenta la desocupación, aumentan las personas en situación de calle, el gobierno debe vender dólares para mantener el precio de la divisa estadounidense en rangos razonables, se desaprovechó el viento de cola que hubo unos años atrás. Nos metemos entonces de lleno en este informe para entender qué está pasando con la economía uruguaya y por qué estado de alerta, porque todo se sabe. El gobierno sostiene que la economía uruguaya mantiene una línea de crecimiento y aunque es modesto, no hay estancamiento ni recesión. El Producto Bruto Interno del Uruguay creció en el segundo trimestre del año respecto a igual periodo del año pasado 2,5 puntos. No va a haber recesión en el país en los tiempos que vendrán. Sin embargo, el optimismo de Astori no es compartido por analistas y empresarios que ven señales de alerta que generan una fuerte preocupación. Es muy posible que estemos entrando en una recesión con un crecimiento económico que se modera muchísimo respecto a años anteriores, que ya a su vez se había reducido respecto a esos 10 a 12 años espectaculares de viento de cola que tuvimos. Evidentemente ha venido dándose un desaceleramiento de la economía en los últimos meses. Si ahora comparamos el segundo trimestre del año 2018 contra el primer trimestre de este año actual, encontramos un crecimiento de 0,2%. Crecimiento prácticamente, o no, crecimiento prácticamente cero. Pero más allá de estas opiniones, basta con salir a la calle para verificar que la situación económica del país viene en retroceso. Decidimos cerrar esta sucursal que tiene 57 años. Las ventas han bajado, hemos hablado con colegas, con comerciantes y eso, y nos dicen que a ellos les pasa exactamente lo mismo. No ves cómo estoy sentado acá. ¿No se vende nada? No. ¿Qué está pasando acá? Y no hay plata. Es que si bien los datos estadísticos fríos muestran que Uruguay tuvo un crecimiento sostenido por años, hay evidencias concretas de que atravesamos una situación de deterioro. Los tres motores de la economía lo están sintiendo. La inversión hace mucho tiempo que ha caído y no se ha recuperado, está a niveles de 2012-2013. Las exportaciones este año vienen bajando respecto al año pasado, fundamentalmente por efecto de la cosecha de soja. Y el consumo privado, que venía con cierta vitalidad de la mano de un dólar barato, ahora que el dólar no es tan barato, ya ha minorado. Esta suba del dólar de alguna manera ha generado un frenato. Para peor, en los últimos tiempos la devaluación del peso argentino impactó en Uruguay y uno de los síntomas más palpables está en la frontera,
que muestra los efectos inmediatos. Si no fuera por Venezuela, Argentina sería el país del mundo donde más subió el dólar este año. El valor de la moneda norteamericana se duplicó frente al peso argentino desde enero, de 18 a 39 pesos, lo que despertó la psicosis de muchos argentinos. La incidencia de la crisis argentina impactan en ciudades como Paysandú, donde la caída de la agroindustria y los precios del otro lado de la frontera afectan el empleo y el comercio. En lo que fue julio y agosto se estima una pérdida de alrededor de los 3 millones de dólares. Se ha podido estimar básicamente por la pérdida de cantidad de litros de combustible que se ha dejado de vender. Ocurre que la nafta súper en Uruguay cuesta 54,95 pesos al litro, mientras que en Argentina apenas supera los 38 pesos uruguayos. Para enfrentar esa diferencia, en septiembre ANCAP decidió profundizar significativamente el descuento del INESI que hacía a los combustibles en la frontera. ¿Cuál es el precio de la nafta acá? ¿Bajó ahora con una medida? Sí, quedó a 41,70. Con tarjeta. Y gente que no tiene tarjeta va para allá. Acá estamos en una estación de servicio YPF del lado argentino y vemos que claramente los sanduceros siguen viniendo a cargar acá, más allá de la rebaja que hubo. Pudimos observar este fenómeno donde los uruguayos cruzan a la Argentina a beneficiarse con los precios. Hay muchas cosas que se consumen en nuestro país que son fabricadas en Argentina que hoy están menos de la mitad del precio. Con la disparada del precio del dólar en Argentina, desde Paysandú cruzan el puente internacional General Artigas a comprar en estos comercios que están a pocos kilómetros de llegar a Colón. Aquí los precios son realmente más baratos que en Uruguay. Una vueltita para llevar algunas cosas. La diaria, el surtido diario. Sí. Lo están haciendo todo, el sí. dólar está beneficiando. Sí, la verdad que sí. ¿Son uruguayas? Somos uruguayos. ¿Está bichando la ropa? ¿Cómo la ves? Ya la ropa la veo bien, pero no me gusta nada lo que hay. ¿No te gusta lo que hay, pero barata es? Barato es. Sí. El kilo de jabón en polvo a 135 pesos, barato. Sí, la verdad que sí. Jabón en polvo de 3 kilos, 323 pesos. De la misma forma, del lado argentino encontramos el papel higiénico a casi 26 pesos uruguayos y en un súper de Paysandú está a 42 pesos. Acá tenemos el azúcar, 44 pesos y allá está cerca de 16 pesos. Y evidentemente los comerciantes uruguayos sufren el impacto. Está medio quieto por el tema de Colón y eso. La gente va más a comprar a aquel lado. Sí. Se ha resentido mucho entonces. Sí, bastante. Hoy a las 5 de la tarde te entró mucha gente. Ahora en la tarde ustedes dos. Los clientes que vos tenías acá, más que decimos que eran argentinos o uruguayos. Uruguayos. Ya están cruzando para el otro lado. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Que conversas así con conocidos, con colegas o algo y dicen todo lo mismo. Como que está toda la situación media, bajón. Porque cruzamos mucho. A Colón sirve lo que pasa. Y el dólar se siente mucho los precios también de las cosas. Y acá entra menos clientela, ¿no? Claro, hay gente que encuentra caro los productos. ¿Cómo pega la farmacia? ¿La gente se va a comprar a Argentina? Sin lugar a dudas. Sí, el medicamento, la cosmética, la perfumería. Pero el reciente impacto del dólar es apenas uno de los problemas que sufren los comerciantes uruguayos, que en realidad arrastran dificultades desde antes de la devaluación argentina. Y esta situación viene unos 3 años para atrás. Está solamente como para sostenerse en el momento. ¿Está dando rentabilidad? No, preguntarle a cualquier comerciante de la fila te va a decir que rentabilidad no. Vamos ahí, 0-0. Cierran muchos locales. Es mucho esfuerzo. Cerrarnos. ¿Y quién te lo va a comprar? ¿Vos me lo comprarías? Una farmacia en el shopping nuestro de Paysandú cerró y otras están en camino y vamos en eso. Es más, están mandando mucha gente a seguro de paro. Muchos despidos. De hecho, la caída del empleo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la actualidad en todo el país. Si uno mira el pico de empleo que fue diciembre del 2014 y lo compara con los niveles actuales, estamos hablando de 55.000 empleos menos. Tanto la industria, la construcción, el sector primario, el sector incluso comercio, está más que contribuyendo a esa caída del empleo, porque en parte la está compensando, que no sea más grande la caída, el sector salud, por ejemplo, el sector servicios y el sector público. Incluso el ministro de Economía, Danilo Astori, ha reconocido el problema del empleo. Hemos perdido decenas de miles de puestos de trabajo en un lapso relativamente corto.
Hemos llegado a tasas de empleo más bajas de las que quisiéramos y hemos llegado a tasas de desempleo más altas de las que quisiéramos. No nos sentimos para nada cómodos con estos números. No estoy hablando de números catastróficos ni mucho menos, porque Uruguay conoció números mucho peores que los que tenemos ahora, pero no me quiero comparar con épocas difíciles del país porque eso es consuelo de tontos. Nosotros no vamos a entrar en el escenario alarmista que algunos plantean, ¿no? De decir, uy, se viene todo abajo, se cae todo. Uruguay está en cifras, sigue estando en cifras casi que históricas de desempleo y de empleo. Ha habido 3 etapas claras después que salimos de la crisis del 2002 hasta ahora en materia de empleo y salarios. Una primera etapa que va hasta 2011, diría yo, que creció muchísimo el salario y el empleo. Del 2011 al 2014 el salario siguió creciendo a tasas muy importantes y el empleo se frenó. Ya a partir del 2014 estamos en una tercera etapa donde el salario sigue creciendo y el empleo cae. La masa salarial está estancada. La gente tiene salarios más altos, pero hay menos gente que trabaja. La gente tiene salarios más altos, pero hay menos gente que trabaja. Estamos comparando 55.000 puestos de trabajo menos con el punto más alto de empleo del Uruguay, de la historia del Uruguay. Entre 2004 y 2014 se crearon en Uruguay 300.000 puestos de trabajo. 300.000 puestos de trabajo. ¿Cómo habíamos llegado a ese pico en 2014 de empleo? ¿En base a qué? Habíamos llegado en base a una situación de ingresos muy buena, un contexto internacional que nos había favorecido. De commodities, de precio de commodities, de tasas de interés muy bajas, de ingresos enormes de inversión extranjera. Por ejemplo, las plantas de celulosa, por ejemplo, todo lo que es la eólica, muchas industrias que vinieron a desarrollarse de inversión extranjera. Bueno, eso se empieza a frenar, entonces se frena la inversión. Esa es la clave, o sea, la inversión está hoy 20% abajo. La inversión está hoy 20% abajo de lo que estaba en diciembre del 2014, 20%. ¿La extranjera o la total? La extranjera hoy está en niveles negativos, o sea, hoy está saliendo inversión extranjera cuando en aquellos años estaba entrando en niveles récord. Entonces hay menor actividad, menor inversión, por lo tanto menor contratación. Uno encuentra una tendencia en el empresariado de decir, bueno, el día que se me va un empleado no lo sustituyo por uno nuevo, no tomo otro para reemplazarlo y busco bajar el costo de la mano de obra por ese lado. Aumentar la productividad en última instancia, es hacer lo mismo con menos personas. Hay otros costos a nivel de empresa más allá del salarial que se han elevado mucho en este país y los claros son el costo de la energía, el costo del combustible, que justamente conspiran contra el costo de... La torta de costos es una, o sea, si no da, no da. Si yo no puedo trabajar sin luz porque me la corta la UTE, si no puedo trabajar sin combustible porque no anda la camioneta de reparto, dejo de contratar a un empleado. Entonces, yo digo que se termina cortando por el lado más fino, que es el de contratación. No echar al que hoy está, sino dejar de contratar uno nuevo. Es una desaceleración grande de la economía y estamos viendo que si a eso le agregamos que no podemos invertir, que no nos dan los costos o no nos dan los márgenes para poder invertir, tenemos una rigidez laboral tal que no nos permite hacer los cambios necesarios. Entonces eso nos lleva a que las empresas se vean más maniatadas. Si estamos más maniatados, evidentemente no tenemos posibilidad de acción. Y al no tener posibilidad de acción, vos lo que haces es achicar. La destrucción de puestos de trabajo va de la mano con el desarrollo de la tecnología, que ha permitido prescindir de mano de obra. Si uno se fija, los tipos de empleo que se pierden son todos en posiciones con alta facilidad de automatización. Por cada 100 empleos que se han perdido desde el 2014 hasta ahora, hay casi 200 que son en tareas automatizables. Y se han ganado empleos en tareas que no son automatizables. Entonces el mercado ya está ajustando en esto. Hoy cualquier empresa puede automatizar y cuando hablamos de automatizar no estamos pensando en un robot que viene así y ahora hace el trabajo. No, es una aplicación, es un software. En cuestión de no más de 10, 12 años, la mitad de los puestos de trabajo que hoy están ocupados se van a poder automatizar. La mitad de los puestos de trabajo que hoy están ocupados se van a poder automatizar porque se van a generar las capacidades técnicas para que no lo tenga que hacer una persona. Las habilidades que valen cada vez más y son las más importantes, son las inherentemente humanas, que es la creación, que es la empatía, que es la capacidad de interactuar, habilidades que como se conocen blandas y que tiene que ser valorado, tiene que ser entrenado por nuestro sistema educativo que no lo prepara para esto y va a ser mejor pago en el mercado de trabajo también. Las nuevas generaciones que entren en el nuevo sistema
van a ser rápidamente preparados. El problema va a ser, y ya es, las que están ya afuera, ¿no? O sea, las que hoy están en el sistema actual y mañana van a querer entrar al mercado de trabajo, las que van a seguir entrando el año que viene y el otro sin una reforma educativa y van a salir al mercado de trabajo. Estamos hablando de 45.000 personas por año. Te están yendo a la guerra con un tenedor. Entonces, ¿cómo hago yo para salir de esta situación? Esperar que venga del cielo una mejora de ingresos como en el pasado, que no hubo, por ejemplo, que suban los precios de lo que nosotros vendemos, que no es esperable. O, paso uno, empezar a achicar los costos no laborales, que son muchos y depende mucho de las ineficiencias que tenemos en el sector público. Por ejemplo, tarifas, regulaciones, costos regulatorios de burocracia. Ahí hay mucho para achicarle de los costos de las empresas. Frente a esta situación, en momentos en que empresarios y trabajadores negocian en una nueva ronda de consejos de salarios, resurge el debate sobre qué es lo más conveniente en la actual coyuntura. Vos hiciste un planteo y dijiste, si la economía creció 3%, reclamamos que el salario acompase el crecimiento. Pero eso no se da en toda la economía. No, por eso. Decimos, sector por sector, analicemos. Hay porque sectores habrá sectores que no tuvieron crecimiento. Muy bien, habrá sectores que no lo tuvieron. No es diciéndolo, es demostrando que no hubo crecimiento, ¿no? Que cuando hay que presentar los papeles, cuesta. Lo que se ve es un deterioro de las expectativas empresariales, según los indicadores de la Cámara de Industrias. También hay una disminución de las expectativas del consumidor, de la confianza del consumidor, y ese es el paso previo a que la empresa lo sienta el impacto. En ese sector donde hay dificultad, usted pierda cuidado que se lo va a tratar no idénticamente que aquel que tuvo crecimiento. Y yo planteo que el sector, por ejemplo, del supermercadismo, con lo que ha recaudado en estos últimos años sobre todo, lo que sigue recaudando hoy, a pesar de no estar en los márgenes que estaba de repente hace 4 o 5 años, y tienen salarios de 18 o 19 mil pesos, de verdad es muy difícil. El supermercado está planteando 0% de incremento, incluso sin ajuste de IPC. Sí, esa fue la propuesta que nos plantearon. Ni siquiera llegar al mínimo de ajuste planteado en los lineamientos del Poder Ejecutivo, o sea, el 6%, o sea, que estarían por debajo del sector en problema. ¿Y para usted no es un sector en problemas? Para nosotros no es un sector en problema. El crecer en ventas no significa crecer en la empresa. Yo puedo vender, vender más, pero no necesariamente estoy teniendo mayor rentabilidad. Cuando la rentabilidad sobraba en el 2014 con precios internacionales que nos favorecían, con márgenes que eran realmente generosos, el costo laboral era un costo más que se toleraba, o sea, se podía mantener sin perder totalmente la rentabilidad. Cuando cambia el panorama, cuando ya los ingresos se empiezan a comprimir, bueno, los costos se vuelven de una magnitud tan elevada que hacen que desaparezca la rentabilidad. Y sin rentabilidad, nadie contrata más trabajadores, no aumenta la producción porque nadie produce para perder. ¿Hay algún sector que todavía esté bien económicamente, que le esté yendo bien? Al día de hoy es difícil encontrar un sector que le esté yendo bien. El impulso que está teniendo el crecimiento del PBI, que se ve con números positivos, porque eso es una paradoja. O sea, como si todos los sectores le va mal, ¿cómo es que tenemos crecimiento del año pasado 2,7% de crecimiento del PBI y este año el último número disponible 2,2%? Bueno, ahí hay un sector que le va muy bien, o por lo menos en los números le va muy bien, que es el sector telecomunicaciones, que está aplicando el crecimiento, pero contrata muy poca gente. Sin ese sector, el resto de la economía uruguaya está estancada en los mismos niveles que diciembre del 2014. Es por esto que los empresarios plantean cambios en las condiciones laborales. Estamos viviendo una rigidez laboral que no permite adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué flexibilizaciones laborales se necesitan? Y bueno, hoy por hoy el tema de las categorías es un tema complicado. Yo soy tal cosa y no puedo ser otra cosa. Yo creo que hay que estudiar todas las categorías, muchas para mejorar. Yo creo que cuando se discuten recategorizaciones, no son los trabajadores los que pierden. La regulación laboral va a haber que hacer algunos retoques para adaptarla a esta realidad actual del mercado de trabajo. Tenemos aspectos que son insostenibles a esta altura, que es el régimen de jornada y de horas extras que data de hace más de 100 años. Hay que pensar un mundo donde las jornadas de labor tal vez sean más cortas. Yo te digo, sí, es posible. Ahora, ¿es lógico que sea el mismo salario? En una empresa una persona viene hoy y trabaja 6 horas por cualquier razón y mañana trabaja 10. Para compensarlas, la empresa tiene que pagar 2 horas extra.
por más que el día anterior haya trabajado 6 y por más que no haya sido voluntad de la empresa, ¿no? Entonces, no se puede compensar. El debate más candente se centra hoy en los salarios, que a pesar de haberse incrementado sensiblemente en los últimos años, siguen siendo bajos. Y después está todo el tema salarial. El tema salarial, con la rigidez que tiene el mercado de trabajo, con un Ministerio de Trabajo que ha flechado la cancha o ha inclinado la balanza hacia los sindicatos, y sindicatos que están más preocupados por el salario de los que tienen trabajo que por el salario de los que lo pierden, porque se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo desde el año 2015 para acá. ¿Es lógico que haya 400.000 trabajadores en Uruguay que ganan menos de 20.000 pesos líquidos? ¿Se puede vivir con ese salario? ¿Son estos salarios los que no permiten ser competitivos al Uruguay? El sector arrocero, 17.000 pesos de salario. La propuesta en el Consejo de Salario fue 2 ajustes de 0%. ¿Ajuste de 0%, que es 0% de recuperación o 0% sin inflación? 0% sin inflación. El dilema del productor arrocero es seguir siendo o no arrocero. No es ver si puede pagarle más o menos a los empleados, porque no gana plata. Muchas veces se lo hemos dicho a las cámaras empresariales, si ustedes en algunos sectores garantizan la totalidad de los puestos de trabajo que hoy tenemos, no hay problema en firmar cero crecimiento. Son sectores con muchas dificultades. Cero crecimiento, ahora, no cero aumento. No cero aumento, cero crecimiento. Mantenimiento del salario. ¿Puede enfrentar el agro aumentos o hay sectores que lo pueden enfrentar? Hay que estudiar sector por sector. Sí. Pero parto de la base de lo mismo. Cuando usted está hablando de salarios entre 17 y 17.400, entre 18 y 18.400, sí, ninguna empresa agropecuaria va a dejar de existir por ese incremento o se va a favorecer por ese incremento. Tengámoslo claro, ninguna. Una discusión que se viene dando, bueno, desde que uno tiene memoria, ¿no? Donde es verdad, ¿cómo podés vivir con 18.000 pesos por mes? Imposible. Sí, imposible, pero lo hacen la mayor parte de los uruguayos, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, ese es el tema. Pero por otro lado, los empresarios dicen, pero yo no puedo pagar más, porque los números no cierran, y de hecho ya vamos a hablar de la cantidad de empresas que están bajando la cortina, ¿no? Gente que no puede afrontar un aumento salarial porque el principal socio, que es el Estado, los mata con los impuestos. ¿Dónde está la cosa? Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero en definitiva, más allá de las opiniones, hay hechos tangibles. O sea, esos puestos de trabajo, 55.000, decía Munzo, que se han perdido en los últimos 4 años, son más que elocuentes. Fíjese este mensaje. Dice, buenas noches, soy de Salto. No tienen idea la pobreza y desesperanza que se está viviendo acá. Vos estuviste hace poco en Salto también, ¿no? A mí me impresionó muchísimo cómo había crecido la cantidad de asentamientos, en particular. Me acuerdo que me comentaste eso cuando llegaste de allá, ¿no? Cuando fuimos. Bueno, dice, la cantidad de personas que fueron enviadas a seguro de paro por frigoríficos, supermercados, empresas citrícolas, etcétera. Sí. Miles de familias desesperadas porque no saben qué les depara el futuro. Desde hace unos meses se volvió a ver a familias enteras comiendo de la basura. Es increíble lo que está sucediendo. No hay trabajo ni futuro acá en Salto. ¿Dónde va a ir a parar mi país, por Dios? Y profundicemos un poco en estas cifras de empleo, ¿no? Y veamos los números oficiales, con una gráfica que es más que elocuente. Esta es la caída de empleo. Los números oficiales del Instituto Nacional de Estadística señalan a julio que la tasa de empleo es de 56,5%. Eso significa una caída de 4 puntos del pico de empleo que estaba en 60,9. Esto acá se ve como cayeron 55.000 puestos de trabajo desde 2014 hasta la situación actual en 2018. Sí, es una destrucción importantísima de puestos de trabajo. La mayoría están en industria, agro, construcción y comercio, en ese orden. Y hablando de construcción, vamos a ver otra gráfica que es más significativa. A ver, fijémonos qué está pasando ahí, porque es un sector muy sensible, porque además atiende a la población de menores ingresos, ¿no? Y con menos estudios. En 2011, que fue el pico de la construcción, había 72.000 aportantes registrados en el EPS, ¿no? En la actualidad hay 43.000 aportantes. Más que construcción, te diría que un derrumbe acá, claramente, ¿no? 29.000 empleos menos. Hay que hacer notar que en esta caída incide que hubo una inversión en infraestructura mucho menor de la que preveía el gobierno al comienzo. No sé si se acuerdan de la conferencia de prensa con bombos y platillos. Hablaban de
no sé cuántos miles de millones de dólares que al final no fueron posibles, en gran medida por el fracaso de los proyectos de participación público-privado. Bueno, ese número que vos decías, la previsión era 11.000 millones de dólares en inversión entre público y privado al final del quinquenio, y lo que se va a llegar, la previsión es algo más de la mitad. Una de las tantas proyecciones del gobierno que pecaron de excesivo optimismo, ¿no? Por decirlo menos. Esto lo vamos a ver después. Gracias, Bicho. Seguimos con el informe, pero ahora me voy con Fernanda, porque hablando de este deterioro de la situación económica, quienes están preocupados son los de la Liga de Defensa Comercial, ¿verdad? Sí, así es. Según lo dijo el gerente del IDECO a El País en julio, desde 2002 que no se presentaban tantas empresas a concursos de acreedores. O sea, desde la época de la peor crisis de la historia, desde el 2002, no se verificaba esta cantidad de empresas que están yendo a concordato. ¿De cuántas empresas estamos hablando? Bueno, en 2018, hasta fines de agosto, estamos hablando de 64 empresas que fueron a concurso. Estamos hablando en este año, entonces. Sí, ¿no? y la mayoría de ellas agropecuarias y del interior del país. Uno dice 64 y eso es mucho. Sí, bueno, es mucho porque, como decíamos, desde la crisis que no habían tantas, el año con mayor cantidad de concursos fue 2017 y segundo 2018. Bueno, en 19 meses, o sea, en estos 2 años, 176 empresas fueron a concurso. ¿Qué te parece? Hay que recordar algo, ¿no? La ley de proceso concursal del año 2008 incluye a cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia, ¿no? O sea, que no pueda afrontar sus deudas con los acreedores que tenga. Y el concurso lo que busca es una salida consensuada, a ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Claro, o sea, se reúne a todos los acreedores de una empresa y dicen, bueno, vamos a ver. Capaz que no te puedo pagar todo lo que te debo, capaz que no te lo puedo pagar cuando te lo tenía que pagar, pero bueno, arreglemos algo porque es eso, no te puedo pagar nada. Y también se busca bueno, el convenio ese para que también se pueda vender la empresa cuando todavía está operativa y que no se tenga que deshacer por partes y ya sea la nada misma. Y se negocia con una quita, ¿no? Dice, bueno, no te puedo pagar todo, cuanto menos. Ahora, algunas de las empresas más importantes que solicitaron ir a concurso estos meses fueron Motociclo, ¿no? Pili, por ejemplo, ¿no? Que ahora las últimas noticias hablaban de que va a la liquidación. La empresa láctea tenía una deuda de 42 millones de dólares. Motociclo le debía a los bancos 37,4 millones de dólares. Sí, bueno, y todo esto, que hizo mucho ruido, va en línea con la percepción de la gente sobre la situación económica. Santo y Seña accedió a un informe que compró el gobierno a equipos consultores que le decía cosas interesantes. Por ejemplo, bueno, la primera preocupación de los uruguayos, como hemos visto en otros informes, es la inseguridad, pero la segunda enseguida es el desempleo y la tercera, la situación económica. O sea, el desempleo y la situación económica es algo que preocupa muchísimo. Fíjate, 17 más 9, ¿no? Y 16% dijo que es la segunda cosa que más le preocupa, el desempleo. El desempleo, claro. Ahora, ¿cómo está la percepción de la gente? Yo estaba viendo algunos de los mensajes, ¿no? Dicen, pero Astori, ¿en qué país vive? Lo que dice Astori es verdad. Claro, también es lo que más le conviene. El PBI, si vos mirás el número del Producto Bruto Interno, sigue creciendo. Pero recién veíamos la explicación y todas las relativizaciones que eso admite. Es un número macro, ¿no? Pero cuando vos vas por sectores, vos ves que muchos se están retrayendo y otros están estancados, ¿no? Y por eso es que se da esa pérdida de puestos de trabajo. Ahora, la gente, ¿qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que ve? Hay una encuesta, ¿no? Sí, también de este mismo informe que tiene el gobierno, el 55% de los consultados dijeron que la situación la perciben como mala o muy mala. Más de la mitad de los uruguayos. El 31% ni buena ni mala y solo un 14% dice que es buena o muy buena la situación. Bien, y también hay que destacar que la gente que ve negativamente la economía está en alza. Claro. Cada vez son más esos, ¿no? Al revés de los que piensan que es buena y cada vez son menos. Bueno, eso tiene que ver con las expectativas. Y vamos a ver ahora qué es lo que espera la gente para el futuro, ¿no? Para los tiempos que vienen. ¿Cómo piensan los uruguayos que va a evolucionar esta situación? Claro, acá la pregunta es distinta porque no es como está ahora, como piensan que va a ser después. Y bueno, el 37%
es también pesimista, cree que va a estar peor o mucho peor. El 39% piensa que va a seguir igual. Y un 16%, es un poquito más optimista que antes, cree que va a ser mejor o mucho mejor. También se mantiene acá que los pesimistas están creciendo, son cada vez más, y los que piensan que todo va a mejorar son cada vez menos. Es importante eso, ¿no? Porque un 37% cree que va a ser peor que lo que estamos ahora, ¿no? Y hay un 39% que dice que vamos a seguir igual. O sea, igual que ahora no es nada auspicioso, ¿no? Por eso la conclusión es bastante negativa. Y hablando de la percepción de la gente, vamos con algunos de los mensajes que han llegado en ese sentido, Bicho. Sí, tenemos un mensaje de Ivana que dice: no solo no hay trabajo en Paysandú, sino que tenemos un genial centro comercial que estaban tan felices el año pasado cuando nuestra ciudad estaba repleta de argentinos que se llevaban de todo, hasta electrodomésticos. Y ahora se les terminó la alegría y como ahora nos sirve a nosotros comprar del otro lado, se les ocurre que solo podemos cruzar 5 kilos de comestible. Son una basura. Y acá nos siguen fajando con los precios de todo y un sueldo empobrecido. Así estamos en Paysandú. Es lamentable. Sí, bueno, recién leímos un mensaje de Salto, ahora otro de Paysandú. Por supuesto que esto se extiende a todo el territorio nacional. Y precisamente ahora vamos a seguir escuchando a los trabajadores, a los empresarios, y para que nos cuenten cómo viven esta realidad. Y por supuesto también el análisis de estos reconocidos economistas acerca de qué cabe esperar en el futuro próximo con este estado de alerta en el que estamos, porque todo se sabe. Vivimos momentos en que la economía se enfría con una fuerte incidencia de factores externos. Un dólar más fuerte en todo el mundo, las devaluaciones de Argentina y Brasil y la caída de los precios internacionales de los commodities. Una carga impositiva que es elevada. En algún momento el ministro de Economía dijo que estábamos a un nivel de presión impositiva ya en el límite. No queremos aumentar la carga tributaria de los uruguayos. Ya ha llegado a un límite que no corresponde sobrepasar. Más tarde dijo que era razonable. La carga tributaria que tiene la población uruguaya es una carga razonable. Pero bueno, digamos que está en el límite de lo razonable, por juntar las dos declaraciones. Y hoy los costos del Estado son fuertes. En tarifas, en impuestos. El Estado es el principal socio que nosotros tenemos en las empresas. El Estado es el principal socio que nosotros tenemos en las empresas. Pero ese costo no es solo una queja de grandes empresarios, sino que es una carga que arrastran hasta las empresas más pequeñas de nuestro país. La inflación nos aumenta obviamente lo que es el alquiler, la luz, el teléfono, todo eso. Tener internet también tenés un costo fijo. Inversión en seguridad. Sí, también tenés que tener la alarma, tenés que tener respuestas. Somos un comercio bastante nuevo, tenemos 3 años y nosotros aumentamos la facturación alrededor de un 15%. Venimos trabajando más y la rentabilidad bajó. Y uno siente que en realidad no se cuida a las pymes. Tenés un montón de gastos y eso, y nadie vela porque las pymes resulten y le demos trabajo a la gente. Paola es dueña de 2 de las 3 sucursales de la tradicional librería Pocho y resolvió cerrar una de ellas. Es que las ventas vienen en caída, pero los gastos van en aumento y a eso se le han sumado nuevos costos en los últimos tiempos. Nosotros pagamos pila de cosas, desde una persona que viene a retirarnos los residuos. Le pago a la gente del programa que nos hace la facturación electrónica y aparte de eso también le pagamos a una empresa que es el nexo entre nuestra facturación y la de GEI. Uno de los que sufrió la mala experiencia de intentar sacar adelante un comercio y fracasar en el intento fue Paul, quien en 2015 instaló aquí en el Gent un local de artesanías, pero después de un comienzo venturoso todo se derrumbó. 2016 pasó bastante bien, el tema fue 2017 y arrancamos mal. Hubo una diferencia capaz que de un 35-40%. El tema es que no facturás, y cuando vos no facturás y se entran a acumular las boletas de proveedores, de alquileres, yo el tema de los impuestos más o menos siempre lo tenía ahí, porque si no después con el tema de las multas y eso sí. Había 2 cosas que había que pagar. Los sueldos primero, eso era sagrado del trabajador, porque necesita ese dinero para vivir, ¿tá? Eso era lo primero que cobraba, siempre. ¿tá?
Después el Estado, obviamente, porque si no después con los recargos y todo eso te ejecutaban. Bueno, después los proveedores y después el alquiler. Yo lo separaba así. Muchas veces no llegaba a cubrir todos los proveedores y el alquiler quedaba para atrás. En realidad la gente piensa que tener una empresa es nadar en plata y no es así. Todo eso te hace replantearte si en realidad querés seguirla peleándola acá. Y la perspectiva en realidad no es que esto vaya a cambiar para mejor. Cerré en abril y perdí 15.000 del derecho de ingreso, $15.000, y financié 450.000 pesos de alquileres en 5 años. Antes de cerrar su negocio, Paul había visto como otras tiendas más grandes en el mismo centro comercial habían bajado cortina. En diciembre había una zapatería y cerró en diciembre, no sé, creo que fue el 10 de diciembre, una cosa así, cuando en teoría venía la mejor fecha de facturación. Pero en enero cerró una tienda grande de ropa que había, con lo cual me llamó mucho la atención, y a las 2 semanas voy caminando y había cerrado otra tienda de indumentaria deportiva. Por otra parte, la bancarización se ha vuelto un gran problema para aquellos comerciantes que no tienen espalda financiera. ¿Con la bancarización estás perdiendo plata? Y yo pienso que sí. Cada vez la gente usa más plástico y se usan los pagos. Y esos pagos hacen de que tú recibas un cheque o varios cheques de la financiera con plazos. Por ejemplo, si hoy venís vos a comprar algo a la peluquería, venís y te haces varios servicios en la peluquería. Hoy estamos en septiembre y pagás por ejemplo, 6 pagos y lo cobrás dentro de 90 días. Yo recibo un cheque de 90 días y tengo que salir a pagar BPS, DGI, sueldos, alquiler. Todos mis costos o mis gastos son dentro del mes y yo tengo que salir a descontar esos cheques. Y ahí ese costo ahí se está comiendo la poca utilidad que tiene un comercio en Uruguay. Puede llegar a incidir de repente en un 7 o un 8%. Hay otra opción que vos podés hacer, que por ejemplo vos tenés Visa o Boca, por decirte, y yo vendo hoy con la tarjeta Visa y 6 pagos, ¿tá? Y en vez de depositarse a los 90 días, te lo depositan en 48 horas la plata. Pero, ¿cuál es el secreto? Te comen un 7% más de comisión. Actualmente el 50% o más de la venta se realiza con tarjeta de crédito o débito. Lo que me parece que ponerle en la espalda del comerciante, que te genete en la planta 90 días, es tremendo. Que muchas veces la gente piensa que las tarjetas de débito es automáticamente que se te acredita al comerciante y eso no es así. En realidad pasa por un banco, que ese banco te cobra una comisión por el servicio y a los 2-3 días recién te depositan el dinero. Y los aranceles se ha venido trabajando mucho en esto, hemos tenido algunas respuestas, se están reduciendo, entendemos que todavía hay mucho para trabajar porque es un costo que el comerciante tiene que hacerse cargo y entendemos que en el caso del débito es un dinero que una vez que la transacción se realizó es un dinero que ya debería estar en la cuenta del comercio. Llega un momento en que en realidad estás trabajando para pelearla al día a día. ¿Qué pasaría si vos trasladaras a precio esos gastos nuevos? Puedes quedar fuera de mercado, puedes perder clientes, puedes quedar muy caro. Pero así como a pequeños comerciantes se les hace cuesta arriba afrontar los costos del Estado, en el medio agropecuario, uno de los principales motores de la economía, ser un pequeño productor es una odisea. El sector lácteo es uno de los más golpeados por la situación económica que atraviesa el país y cada vez cierran más tambos. Llegamos hasta la zona de Cerro Colorado, en el departamento de Flores, para conocer a Anita González, una productora que vive tapada de deudas y con muy bajos ingresos. Anita trabaja con unas 35 vacas y con Aprole le paga 9 pesos con 30 el litro, un precio que ha permanecido estable en los últimos 3 años y que incluso en agosto bajó 25 centésimos. Eso significa que en promedio percibe unos 30.000 pesos por mes. De esos 30.000 pesos, lo primero que tenés que comer, la luz. ¿La luz del tamo incluso? Sí, toda la luz. ¿Cuánto te viene por mes de luz? Unos 5.000 pesos más o menos. Plantar, tengo que contratar gente que ¿Y lo pagás de esos 30.000 pesos? Sí, claro. Y además pagar BPS y DGI también. Sí. Y aporto para mi salud también, digo. Porque también. El FONASA. El costo país creció. Comer es carísimo. ¿Con Aprole te ayuda?
Y en determinados momentos sí, a veces conseguís préstamos blandos en el Banco República, pero después tenés que pagarlas, ¿no? Digo, siempre estás debiendo, y el productor lechero vive endeudado. El mejor ayuda sería que la leche tuviera mejor precio, ¿no? Y vos lo que producís hace 3 años que está igual, y lo que para vivir como mínimo te sube, ¿cómo no te va a doler cuando todo sube que te dicen que te baja la leche ahora? Bajan el precio de la leche. Al productor. Al productor, claro. En el comercio subió. Subió, sí. Con esa realidad y sus 30.000 pesos por mes, Ana vive con dolor el conflicto del sindicato de trabajadores de Conaprole que ganan casi 54.000 pesos por mes. Si uno lo mira fríamente, te duele, te da rabia. Uno entiende que está bien, que ganen, que tengan su trabajo en buenas condiciones, todos los derechos que el trabajador tenga, buenísimo. Pero digo, a veces capaz que no son conscientes de la otra parte del sector. Digo, estaría bueno que, viéndola desde mi punto de vista, que tuvieran la camiseta puesta. Digo, que somos todos con la prole. No es el sindicato por un lado, el tambero come bosta, como dicen, canario come bosta por otro lado. Digo, somos todos, es un conjunto, es una cooperativa. Y me parece que eso es lo que está fallando. Está toda la cadena láctea absoluta y totalmente devastada, destrozada por problemas estructurales, agregándole la sinrazón de los sindicatos. Entre la Federación Láctea y la Cámara Empresarial del sector lácteo hay un acuerdo total sobre el convenio. Sí. Total. Sí. La única distancia que hay entre el uno y el otro es qué cláusula de paz contiene el convenio. No hay una discusión de montos salariales. Pienso yo que si yo no ordeño vaca, ellos no van a tener trabajo, ¿me entendés? Entonces veo que ellos no me defienden a mí tampoco. Yo parto de la base de que el tambero es compañero mío. Mejorar las condiciones de él debe estar en el ADN del movimiento sindical. No solo los tambos están en problemas. Todo el sector agropecuario atraviesa una situación crítica desde hace unos 3 años, en particular por la caída del precio de la soja y por el atraso cambiario. Pero además, la última sequía de principios de año marcó un desmoronamiento, según denuncian desde el movimiento Un Solo Uruguay. ¿Cuánto se perdió por la sequía? $1.000 millones es nuestra estimación. ¿En la soja solo o en toda la cadena agropecuaria? Con todo. Hay gente muy comprometida que no puede acceder a créditos para afrontar nuevamente el desafío de lo que sería un cultivo de verano nuevamente. Hoy sembrar soja no daría ganancia. ¿Dónde se refleja eso? La generación directa de empleo porteras adentro, pero también se refleja en lo que es el circulante de los pueblos, en donde el comerciante que tiene una tienda, las estaciones de servicio, bueno, seguimos para adelante, hoy ven $1.000 millones que antes circulaban entre ellos que no existen. Y de muchos productores que tienen un crédito tomado por proveedores. El proveedor realmente está en una situación bastante compleja frente al banco. Yo creo que hoy estamos en la antesala del corte de la cadena de pagos, porque en el sector agropecuario antes de la sequía no había plata, habían cheques, y ahora esos cheques están rebotando. Yo he escuchado muchos anuncios apocalípticos en estos últimos años. Yo te diría de que la cadena pago ya se cortó. Yo creo en realidad que hay una parte de la sociedad uruguaya que no tiene problema en llevar hasta las últimas consecuencias con tal de conseguir el objetivo realmente de que la fuerza política que hoy está en el gobierno salga del gobierno. Hay sectores que pueden fomentar, hubieron... El corte de la cadena de pago. Hubieron corte, es posible que se originen eso. En un momento plantearon y estuvieron fogoneando desde mensaje de texto diciendo en realidad que iba a haber una cuestión de envíos masivos al seguro de paro y de esa manera en realidad generar una situación de quiebre estructural del BPS porque no iba a tener forma de sostener eso. ¿Vos creés posible que genere un corte de cadena de pagos para generar una desestabilización? Yo creo que hay sectores de la población uruguaya que son capaces de hacerlo. Sí. Es un dicho muy desafortunado realmente. No creo que haya empresa que busque lograr ese objetivo perdiendo, te podría decir, pero millones de dólares, ¿no? Si bien a Un Solo Uruguay se lo vincula con la oposición, su fundador, Federico Holzman, asegura que no es un movimiento partidario. Claramente somos un movimiento político, pero no político partidario. Para el gobierno no la ve esa distinción. Cuando le gritaron a Tabaré Vázquez, nos vemos en las urnas... ¡Vamos en las urnas! Da lástima, señor presidente. Da lástima, señor presidente.
nos vemos en las urnas. Da lástima, señor presidente. Esto es un movimiento político. Nos vemos en las urnas. ¿Y por qué dice que nos vemos en las urnas? ¿Por qué dijeron? Este es el sentimiento de la gente que no puede laburar, presidente. ¿Por qué? Entra la clase política del país, agranda y son unos pocos. Nosotros nos estamos fundiendo. Acá todos somos republicanos y demócratas. Sí, señor. Eso es importante. Ahora, cuando me dice nos vemos en las urnas, eso es político partidario. Porque los vamos a sacar, manga de inepto. Bueno, eso fue un desafortunado, sí. ¿Fue desafortunado eso? Sí, yo creo que no, por el contrario. ¿La solución de todos estas es en las urnas? Ojalá que no, ojalá que el gobierno se sensibilice realmente. De todas formas, tanto la oposición como el nuevo movimiento de productores critican al gobierno por la dura realidad que enfrenta el sector. Hoy los números son elocuentes, ¿sí? El 70% de los productores uruguayos no tiene acceso a una canasta familiar de ingresos. 70% de los productores uruguayos no tiene acceso a una canasta familiar de ingresos. Sí, básicamente los costos de producción nos tienen totalmente sofocados. Las tarifas de los combustibles, que es una de los principales costos nuestros. Hay un prejuicio para con el productor uruguayo, ¿sí? Que lo que determinó es que ese productor uruguayo familiar haya decidido vender el campo y vendérselo a un extranjero latifundista. Sí. El Frente Amplio, ¿sí? Como nunca en este país, ha sido el generador de la mayor cantidad de latifundios y extranjerización de la tierra. Pero la problemática del sector agropecuario se extiende a toda la economía, con la dificultad de que Uruguay tiene un déficit fiscal de 2.400 millones de dólares anuales, 1.000 millones por encima de lo que sería razonable, y la deuda contraída para financiar ese déficit ha crecido muchísimo. En los últimos 4 años y medio la deuda subió en 10 puntos del producto. El problema es que de mantenerse va a llegar un día en que, aunque al Ministerio de Economía no le guste, porque lo que los analistas estamos diciendo, correrá riesgo el grado de inversión. El jueves 23 de agosto, Azucena Arbeleche brindó un reportaje al semanario Búsqueda y advirtió que el elevado déficit fiscal y la posible pérdida del grado de inversión serían parte de la herencia que reciba la próxima administración. Y esa es una información, una afirmación, en el mejor de los casos, irresponsable. Sí creo que irresponsable es haberle negado a los uruguayos la situación fiscal que teníamos y tener hoy un déficit fiscal de 4% del producto. Irresponsable es haber dicho que no había más impuestos, que no se iban a subir los impuestos y haber tenido un ajuste fiscal a través de tarifas públicas y luego a través de impuestos directamente. Y que corra riesgo el grado de inversión no es algo ajeno a quien nos está mirando por televisión. A ver, ¿qué nos impacta? Y bueno, veamos, por ejemplo, qué pasa hoy en Argentina con la crisis que tienen. La tasa de interés, 60%. Si la tasa del Banco Central es 60%, una pyme, ¿a cuánto se endeuda o pide un crédito de sobregiro? O el señor con su tarjeta de crédito, ¿cuál es la tasa de interés que cobra si no paga toda la cuota, el 100% del adeudado el mes que viene? Entonces se vuelve prohibitivo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Y que yo creo que no va a ocurrir porque estamos en tiempos preelectorales. Bueno, el ajuste que todos los economistas profesionales estamos reclamando. El ministro de Economía podría decir, mire, ¿sabe una cosa? La rendición de cuentas, que está a estudio del Parlamento, pongo marcha atrás. Los aumentos presupuestales que se establecieron con supuestos optimistas, que hoy quedan como optimistas, aunque en ese momento él podría pensar que no, bueno, miren, quedan sin efecto. Y encima vamos a hacer tal recorte y vamos a cumplir el objetivo de una meta fiscal el año que viene. Y no va a pasar eso. Pero si no, lo que va a pasar es muy claro, vamos a tener otro tarifazo en enero. Pero el PIT-CNT tiene otras ideas. Su presidente cree que hay margen para más impuestos a quienes tengan más renta y patrimonio. El Uruguay tiene una discusión sana para dar. Que nosotros También el gobierno dice que no da para más impuestos y para cambiar. Pero dijo eso, pero a mí me tocaron, ¿no? A vos te tocaron. Con el IRPF dijo, ni un impuesto más, pero el IRPF llamado Ley de Consolidación Fiscal, para nosotros ajuste fiscal. ¿Se movió el IRPF? ¿Se movieron las deducciones, sí o no? Y eso que se logró hacer para el sector de los trabajadores con salarios más altos, ¿por qué no se puede hacer para las rentas más altas? ¿Por qué no se puede hacer para el que acumuló más patrimonio? Alguien tiene que salir y explicarlo.
Capaz que nuestra propuesta no es la mejor y nos dicen, miren, tenemos esta otra propuesta. Pero vos estás planteando en este momento aumentos tributarios. Sí, en algún sector. Claro. Un activo como la tierra no puede tener impuestos fijos. Si a mí me decís, vamos a incrementar el IRAE a todas las empresas agropecuarias, 5 puntos más o 10 puntos más, yo no tengo problema. En años buenos, no hay gente de campo que no quiera aportar como ha aportado desde que este país es país. Un próximo gobierno, cuando inicie, ¿va a estar obligado a un ajuste fiscal? Yo creo que sí. El momento de hacer las correcciones es al inicio de un gobierno, que es cuando tiene la luna de miel, como se suele decir. A prepararse, señores, entonces, porque no sería raro que viniera otro ajuste fiscal, que nos aumentaran los impuestos. ¿De qué otra forma? Ahora, no me deja de llamar la atención, ¿no? Porque la variable es, bueno, más impuestos a la población, más impuestos a las empresas. ¿Por qué no bajamos el peso de este Estado gigantesco, paquidérmico, que hace que tengamos que pagar tanto impuestos? Somos los países que mayor carga tributaria tenemos. Sí, además con una respuesta, con unos servicios y con una... Servicios que además, claro, si me dijera, tenés servicios de primer mundo. De Finlandia, escandinavo. Pero mirá lo que es la educación, mirá lo que es la seguridad, mirá lo que es la salud. No, pero esa es nuestra realidad. Y yo creo que acá es importante cobrar conciencia de que, porque todo se politiza, más en año preelectoral, yo estaba viendo los mensajes, porque ustedes contra el gobierno. A ver, la situación económica afecta a los uruguayos, sean frente amplistas, Colorado, Blanco, de Novi, que Partido Independiente. Chau, no hace distingos. Entonces, hay que analizar las cosas como son. Estamos haciendo periodismo y mostrando la realidad. Dentro de esa realidad también es justo decir que hay factores que son exógenos, que son externos, de los que el gobierno no tiene culpa. Yo que sé, el precio de la soja. Y bueno, ¿qué culpa tiene Astori de eso? Nada, ¿ok? Lo que pase con la Fed en Estados Unidos, la tasa de interés, los capitales, tampoco. Pero hay responsabilidades propias. Por ejemplo, el aumento sideral del gasto público que ha habido en los gobiernos de Frente Amplio. La cantidad de funcionarios públicos que se ha venido incrementando año tras año. Entonces, ¿cómo bancás todo eso? Y bueno, tenés que exprimir a la gente. Pero la gente tiene límites, lo reconoce Astori, no podemos cobrar más impuestos. Y sin embargo, violaron la promesa electoral de campaña pasada y aumentaron los impuestos. Pero aumentando los impuestos, aún así, tenemos un rojo en las cuentas públicas que es cada vez más grande. Por lo tanto, nos tenemos que endeudar cada vez más para poder pagar ese gasto altísimo y seguimos en este círculo vicioso. Sí, y vamos a repasar algunos números, porque primero, cabe recordar que Vázquez heredó un déficit fiscal muy importante de Mujica, que no se hablaba, por supuesto, en campaña y cuando se prometían aumentar impuestos. Pero Vázquez recibió un déficit fiscal de 3,5% del producto. Eso es un déficit ya importante. Y él se propuso bajarlo a lo largo del quinquenio, bajarlo un punto al final del mandato, llevarlo a 2,5%. Eso de forma gradual. Quiere decir que ahora que estamos casi faltando 2 años para que termine, un poco menos, debería estar por debajo del 3,5, más cerca del 2,5, por lo menos por el 3. Pero... ¿Y en cuánto está hoy el déficit fiscal? Hoy está casi en 4 puntos, en 3,9. Lo que decíamos, ¿no? Y eso que hubo aumentos impositivos contra aquella promesa electoral, los hubo en el 2016, en el 2017, ajustes tarifarios que, en definitiva, ya sabemos que el aumento de tarifa, cuando la UTE te aumenta más de lo que debe, porque en realidad sus costos explican este aumento, pero a vos te aumentan esto, es porque en realidad te están cobrando ese plus para que vaya a rentas generales, a la caja del Estado, por el otro muerto que hay que levantar. Llamale ANCAP, los 800 millones de dólares. Sendic, hoy se agregaron 7 palos más que tiene que pagar ANCAP por el juicio con Exor, ¿no? Que perdimos. Son cientos de millones de dólares que le transfiere, por ejemplo, la UTE, que lo ponías como ejemplo, por año a rentas generales. Bueno, el gobierno reconoció, cuando llegó a 4 puntos, dijo, no vamos a poder llevarlo a 2,5 el déficit fiscal. Al cierre, para el año que viene va a ser de 2,9. Igual estamos lejos, estamos un punto todavía. Estamos en 3,9. Estamos en 3,9 y promete 2,9. Y ese también sobre una base muy optimista, de un crecimiento de la economía en Uruguay de 2,5% para este año, que anda por eso, pero se está retrayendo, y para el año que viene mejor, de 3,3%. O sea, crecería la economía más el año que viene que este año. Bueno. Con todas estas imágenes que vemos que en realidad son
de retracción y además... Pero dime, cuando vos hablás con los economistas que vos hablaste, te dicen que para el año que viene, muy lejos de crecer un 2 con algo por ciento, con suerte la economía uruguaya crecerá 1 y algo. Lo mismo para este año. O sea, y este round se dio en el Parlamento hace 2 días, en la discusión por la rendición de cuentas, porque la oposición toda, pero cuando digo todos son blancos, colorados, también el Partido Independiente, ¿no? Que no es de derecha, dicen, pero los supuestos de los que parte el ministro de Economía no son reales. O sea, él dice, el gasto de 100 y pico millones de dólares que estamos aprobando en esta rendición está financiado porque el país va a crecer tanto. Y todo el mundo dice, no, ¿de dónde sacás que el país va a crecer tanto? No va a crecer eso, y mucho menos con lo que está pasando en Argentina. Porque vos a Argentina le vendés productos, pero además, quizás lo más importante, es el servicio turístico. Esa es una exportación. ¿Ah? Claro. Los argentinos que vienen acá y que van a venir mucho menos, porque con esta devaluación quedamos carísimos para ellos. Y va a afectar necesariamente la economía uruguaya. No, y afecta el dólar, crece el dólar en Uruguay y eso retrae el consumo interno, la gente no sale a gastar porque el dólar, el consumo interno a veces sostiene la economía, eso no está pasando. Entonces estamos en una situación que, como vos decías, no hay imágenes realistas. Se gasta además, eso está claro, ¿no? Se crece menos de lo esperado, el agujero es más grande, ese déficit fiscal, ¿no? Y nos endeudamos más, ¿no? Para peor con esta Argentina que se tambalea, que nos compromete. Vamos a hablar de un motor de la economía que es vital para Uruguay, como sabemos, y que es lo agropecuario. Sí, ¿no? como veíamos, es uno de los sectores más golpeados. 1.000 millones de dólares perdió el agro por producto de la sequía, de la caída de los precios internacionales. Bueno, ocurre que en agosto, dentro de esta puja salarial, las 5 principales gremiales agropecuarias, que son la ARU, la Federación Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche, las Cooperativas Federadas y la Asociación de Cultivadores de Arroz, esas son las 5 más grandes, se retiraron de los consejos de salario. Por una cuestión puntual, porque de la ronda que habían negociado en 2016, al final de esa ronda el gobierno entendía que correspondía a un correctivo por inflación de 2%, los productores dicen que no, se enojaron y se retiraron, sumado a eso el conflicto que hay en Conaproli. Bueno, anunciaron ahora, en este momento, que las gremiales no van a regresar al Consejo de Salario, no van a volver a sentarse a negociar con los trabajadores y con el gobierno. Y bueno, y los trabajadores, los sindicatos, por su parte, opinan que en realidad lo que no quieren es negociar, no es una calentura de ese correctivo de 2%, sino es que no quieren negociar, no quieren sentarse a conversar. También otro de esos mitos que yo creo que hay que desterrar, ¿no? Eso de que si sos productor agropecuario sos un terrateniente millonario, ¿no? Y bueno, vos hablabas con una tambera, 30.000 pesos por mes. Es una trabajadora que se levanta todos los días y mañana... Bueno, pero aún así, hay otros que pueden tener cientos o miles de hectáreas. Sí, hay algunos que tienen mucho, pero... Sí, pero que tengan mucho, no quiere decir que la estén haciendo, ¿no? Puede estar, y de hecho hay muchos que están con el agua al cuello, ¿no? Bueno, en el arroz, hablando de agua, que es un cultivo, el arroz es un problema, se planteaba. Se cultiva, pero no da ganancias por los altos costos energéticos, sobre todo, que tiene el arroz. Entonces, plantar arroz no da ganancias. Una vez más volvemos al costo del Estado. Pero ahora vamos a analizar cómo repercute todo esto a nivel político. Lo vamos a hacer con el análisis de Pablo Fernández y sus señas políticas. Buenas noches, Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches, Nacho. Efectivamente, hoy no vamos a hablar de fútbol porque es el aniversario de la patria. Prácticamente vamos a hablar de economía y de política. 127 años. Un saludo para toda la hinchada de Peñarol. ¿Qué, coimeaste al sonidista? No sé, eso no estaba. ¿Pero qué festejaba? No estaba preparado. Festejá el día que le ganen a Torque. No, ahí sí hay que festejar. No estaba preparado. No entiendo. Pero justamente, tenemos acá, no vamos a ahogar el maniquí como la semana pasada, pero vamos a hablar del bolsillo. El bolsillo de la izquierda y el bolsillo de la derecha. Porque hay, digamos, dos modelos, ¿no? El del Frente Amplio, que es el que está gobernando desde el 2005, y el de la oposición que intenta recuperar el gobierno. Hay una frase un poco que entre los corrillos del Parlamento, entre los políticos, que se dice, si la economía va bien, el local tiene ventaja. ¿Por qué? Porque la gente está bien con la plata, no se anima a cambiar. Ahora, si la cosa va mal, como vemos que ya hay bastantes signos, y hay mayores impulsos a cambiar de gobierno. La gran pregunta es si la gente vota con el bolsillo. Exactamente. No se puede afirmar que 100%, pero que juega su papel, juega. Pero las dos preocupaciones centrales de la gente son el bolsillo, la economía y la seguridad. Y justamente son
los dos elementos que incluso para los frente amplistas son los principales problemas del país. Bueno, vamos a ver entonces cómo están los bolsillos de la izquierda y los de la derecha a un año de las elecciones. Un año y un mes. ¿No? Y vamos a analizar el morral compañero, porque vamos a mirar primero cómo está la cosa por tiendas oficialistas. El Frente Amplio que va por su cuarto gobierno consecutivo, esa es su esperanza, pero con este partido que no le será nada fácil. Y de hecho las encuestas lo están mostrando, ¿no? La última de equipos da un empate entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Claro. Después tenemos que, cuando hablamos con los dirigentes del Frente Amplio, te dicen, bueno, las encuestas es una fotografía, pero ya hay un ambiente distinto. Yo me anoté algunos textuales, algunas frases de dirigentes del Frente Amplio que con los que consulté, que me decían, si no encontramos a alguien que salga al ruedo y entusiasme con intensidad, es muy difícil mantener el cuarto gobierno. Te lo tengo que admitir. Así. Esto es un dirigente más vinculado al astorismo. Pero también dentro del MVP, que me decían, incluso me decían, yo no quiero que Mujica sea candidato. Dice, imagínate, si perdemos sería un cierre tremendo para Pepe. Para nosotros, Pepe va a ser una figura para toda la historia. No queremos que tenga ese final. Si llega a ser candidato y pierde. Pero incluso están diciendo al político más popular dentro del frente que no quiere que sea candidato porque temen perder. Claro, lo ven con chance de perder. Ahora, ¿qué hay en el bolsillo de la izquierda? Y bueno, lo primero que tenemos es a Danilo Astori, que día después del programa pasado anunció lo que habíamos avisado semanas antes. No va a ser candidato. Entonces, es la figura del equipo económico desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. Está fuera de competencia y lo más probable que va a pasar es que haga un acuerdo con el Partido Socialista negociando otras cosas electorales. Se está hablando de la intendencia, puede ser una posibilidad. Yo te apoyo la candidatura para la presidencia. A Daniel Martínez. A Daniel Martínez. Y a cambio me dejas correr la intendencia. Eso puede ser un candidato del astorismo. Claro, que Astori se haya bajado también habla de que su imagen está en deterioro y algo que ver tiene con la situación de la economía. Un Danilo Astori que está en Nueva York, recién estaba hablando con gente de Nueva York, que está muy contento porque en los próximos días va a recibir una noticia muy alentadora sobre su papel en los gobiernos del Frente Amplio. La semana que viene vamos a hablarlo. Una noticia alentadora. Alentadora para él, un premio, un reconocimiento, pero muy importante. Sí, porque muchos decían que se fue y bajo y después del ninguneo de Mujica, ¿no? Cuando le cerró la puerta. Claro. Sin Astori en la pelea, ¿quién aparece? Mario Vergara. La semana pasada decíamos que el presidente del Banco Central va a renunciar en los próximos días, va a ser así, va a renunciar para competir en la elección interna. Pero las encuestas ni pica Vergara, ¿no? Bueno, pero ¿quién lo apoya? Lo apoya Enrique Cannon pensando para adelante. Justo el director de aduana. En el programa pasado hablábamos. Su foco no está en esta elección, él sabe que no va a ganar, pero compitiendo en la interna posiciona su nombre y va a intentar, con Astori fuera, quedarse con ese electorado serenista para el siguiente gobierno. Entiendo. ¿Qué más hay en el bolsillo de la izquierda? Bueno, van a empezar a discutir el programa. En diciembre votan las candidaturas y votan el programa común para todos los candidatos. Lo primero que hay es impuestos. Otra vez impuestos. Esto es así. Las bases programáticas son públicas, están en la página del Frente Amplio, tienen más impuestos. ¿Cuál va a ser la gravedad de esos impuestos? Bueno, va a depender de la correlación de fuerzas. Dentro del astorismo, que dice no más, y dentro del MVP, el Partido Comunista, que dice sí, hay más lugar. Ernesto Murro es uno de quienes dijo el 25 de agosto que hay más lugar para impuestos. Y con esta realidad, ¿cuál va a ser la estrategia del Frente Amplio de cara a esta campaña que está empezando? Lo estamos empezando a ver en estos días. Vamos bien. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Te acordás en la campaña pasada el Vamos Bien de Tabaré Vázquez? Le pasamos el informe del programa de hoy. Bueno, pero el Vamos Bien de Tabaré Vázquez en la campaña pasada decía, venimos avanzando y queremos defender estos logros. ¿Qué es lo que están diciendo ahora los Frente Amplistas? Dice, miren a nuestros vecinos, miren a Argentina y miren a Brasil, que cambiaron de signo político de gobierno y miren cómo está. Bueno, esa es la discusión. Lo que están diciendo, lo veíamos ayer en todas las voces, Galo, dirigente del astorismo, decía, bueno, es un gran logro que viendo la región como está, el ministro Astori haya mantenido la economía como está hoy. Este va a ser un discurso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que hablábamos con la gente. Cuando la gente ve que el bolsillo no le da y le dicen vamos bien, se enoja más. Entonces esta discusión va a ser clave en la campaña. Pero a pesar de eso saben que si ganan va a aparecer el cinturón. Y eso está en el bolsillo de la izquierda del Frente Amplio, porque va a haber un ajuste muy grande. Eso es que está de la izquierda y de la derecha. Ahora lo vamos a ver. En todos lados, ¿no? Pero sin duda hay un ajuste. ¿Por dónde? ¿Por impuestos para recaudar o por otros lados de recortar algún tipo de gastos?
Bueno, sigamos entonces con la próxima placa, que habla de la camisa blanca, como pueden ver en esa imagen. Tienen unas cuantas escarapelas ahí, ¿no? Sí, con figuras conocidas, bueno, por supuesto que la calle Pou. ¿Qué pasa del otro lado de la vereda? Está Talvi también, ¿no? Sabemos que el Frente, como decías vos, va a intentar señalar a blancos, a colorados, a la oposición, como el cuco al que le puede pasar lo mismo que le está pasando a Macri en Argentina, ¿no? Y entonces, bueno, mejor esto, más allá de que reconocemos que hay un enfriamiento de la economía, que aquello que puede ser mucho peor. De alguna forma, eso de mejor malo conocido que bueno por conocer. Bueno, eso va a estar. Ahora, ¿entrará esa discusión? Y bueno, lo primero que vamos a ver en el bolsillo de la derecha, de la oposición, es que de economía se va a hablar pero poco. ¿Por qué? Porque lo primero que van a señalar es hay que hacer un cambio. No de política económica, hay ciertas similitudes, pero sí de la conducción. Esto es lo primero que hay en el bolsillo de la oposición. Pretenden cambiar con ciertas cosas. Sí, la apertura comercial, por ejemplo, tratados de libre comercio. Con lo que vos decías recién, ajuste de cinturón. Y el ajuste está en todos lados. El cinturón, el apriete, está, lo va a hacer quien venga, ¿no? En este caso se admite que va a haber un ajuste de cinturón porque dice, la oposición dice, hay gastos exógenos y gastos superfluos que se pueden recortar. Hay lugar para hacer eso. Pero no solo eso, para hacer eso, una de las figuras que eligió, nosotros ponemos la camisa blanca porque hoy el Partido Nacional es quien tiene mayor posibilidad. La calle Pou ya eligió a Azucena Arbeleche como ministra de Economía. Por lo menos él la está posicionando. Obviamente que después si hay negociaciones en los ministerios, esto puede cambiar. ¿Qué es lo que va a hacer Azucena Arbeleche? Una de las cosas claves es impulsar el empleo. Y para impulsar el empleo, los blancos, una de las propuestas que están manejando es cambios en las reglas de la negociación salarial. Ajá. Eso de que el gobierno, a diferencia de lo que ha venido haciendo hasta ahora, que haciendo fuerza para el lado de los trabajadores en la negociación, ahora se abstenga y bueno, contemple las realidades de las distintas empresas, ¿no? Bueno, de ahí no se está hablando mucho porque bueno, este es un tema muy polémico, pero es lo que de alguna forma cuando hablas con asesores del Partido Nacional, lo que te dicen es necesitamos mayor flexibilidad para una realidad que hoy no está siendo entendida por los sindicatos y que está haciendo poner en juego plazas de trabajo. Pero Pablo, mañana hay paro, ¿no? Mañana tenemos paro general parcial. La consigna es, si los trabajadores están mejor, el pueblo está mejor. Hace unas semanas era, si los trabajadores están mejor, el país está mejor. Sí y no, en realidad es al revés, ¿no? En realidad para que los trabajadores estemos mejor, al país le tiene que ir mejor, porque si no ya sabemos, si es la frazada corta, no hay almuerzos gratis. Si vos le aumentás los sueldos, ojalá pudiéramos decir, súbanme el sueldo, y después, si no te lo pueden pagar, te van a terminar echando a vos, como está pasando, o van a echar a tu compañero para que a vos te puedan pagar más. O si se ponen impuestos, se puede ir la inversión extranjera. También. Es otra de las reglas. Ahora, ¿una carta más? Falta una carta más, y va a ser clave. ¿Por qué? Porque la oposición, los blancos no van a jugar solos y van a tener un aliado muy importante que apareció hace poco, Ernesto Talvi, que tiene que sortear una valla muy importante que es la interna del Partido Colorado, porque hoy Sanguinetti aparece con una ventaja muy grande. Pero no es candidato. Pero por ahora no es candidato y Talvi aparece con mucha fuerza dentro del Partido Colorado ya hablando de una coalición con el Partido Nacional, sin tapujos. Talvi es un tipo referente en materia económica, recordemos. Por eso. ¿No? Y en ese plan de coalición, la figura de Talvi aparece con mucha fuerza en educación y economía. Dos temas claves que van a estar en la campaña y en los cuales van a negociar blancos y colorados para un posible gobierno de coalición si es que ganan las elecciones. Bueno, yo ahora les propongo hacer una pausa, creo que todos la necesitamos. De hecho, nos vamos a tomar unos minutos y disfrutar de un buen café para una pausa de relax. Nada mejor que un café fresco y natural, Café Senior. Mirá. Y si pudieras oír el verdadero sonido de la lluvia, nada como un café fresco para sentir más la vida. Y Café Fresco es Senior, de la selección de granos al envase. Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Disfruten de ese Café Senior para sentir más la vida. Y después de la tanda, venimos con el último tramo de este Santo y Seña. Tenemos las santas noticias. Y además, bueno, lamentablemente tenemos que hablar de un tema que tocamos en un informe hace unos meses, el de las picadas, que se cobró nuevamente una vida, en este caso un joven de 19 años, porque todo se sabe.
Señores, último tramo de este Santi Senga. ¿De qué te reís? ¿Estás leyendo mensajes? Sí, mi cuñado que es argentino, mi concuñado, Mariano Cuña, me dice, no los miro más, me hacen creer que estoy en mi país, en Argentina. Está bien. No estamos tan mal. Bueno, son las 12 menos cuarto, seguimos en vivo, ¿no? En el último tramo del informe. A ver, si le digo que hay que cambiar el ADN de la educación, ¿qué les viene a la cabeza? Tabaré Vázquez, María Julia. Está bien, sí, es cierto, ¿no? Pero en realidad no me refería a eso. Me refería a la Escuela Nacional de Enfermería, que día a día contribuye a que nuestro país pueda cambiar el ADN de la educación. Pero estamos terminando septiembre y ahí hay tiempo para estudiar. Hay tiempo, sí, señores, y atención, porque desde hoy tienen 15 días más de inscripciones abiertas, no se pierdan la oportunidad. Terminá el año con un comienzo. Inscribite en la Escuela Nacional de Enfermería, miralo. Si tu vocación es la salud, pero tu agenda es complicada, en Escuela Nacional de Enfermería contamos con horarios de estudio a medida. 108 docentes de prestigio dictan los cursos de enfermería, farmacia, registros médicos y servicio y cocina hospitalaria. Escuela Nacional de Enfermería, la llave de ingreso al sector laboral de la salud. Informes 0800 18 18. Porque el ADN de la educación lo cambiamos entre todos. La Escuela Nacional de Enfermería te espera. Por más información podés llamar a la línea gratuita que ahí veías 0800 18 18. Y ahora vamos a ver lo más importante, lo ocurrido en los últimos 7 días con nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas encendidas, monumentales, retiradas, granizadas y santas noticias. Santa carrera electoral, y no solo los que encabezan las encuestas siguen corriendo y corriendo. ¿Cómo estará la carrera que Fernando Amado sacudió el avispero y terminó de irse del Partido Colorado? Y hasta parece que van a sumar fuerzas con Pablo Mieres y con Esteban Valenti. Eso sí, Fernando se va del partido, pero parece que Amado ama más que nada a su banca porque no la deja. No, eso no, Fernando. Y en el frente sigue la disputa entre Martínez, Cose, Murro y varios escapados en la carrera. Y sobre Carolina y Murro, Vázquez sigue teniendo buen concepto, aunque hagan campaña siendo ministros. Yo lo que estoy viendo en los dos ministerios, ¿verdad? Trabajo e industria, que están cumpliendo totalmente las tareas sin ningún inconveniente. Pero obviamente la noticia de la semana la dio el mismísimo Danilo al bajarse de la candidatura, lo que para muchos fue un gesto de grandeza. Fue muy clara la postura de Astori, muy valiente también, porque no he visto, no recuerdo en mis años de vida un político que se sincere sobre una encuesta, y eso fue muy valiente de parte de Danilo. Y se lo agradezco. Para otros de realismo político, para otros de no prolongar una interna sin chances reales de ganar con los votos, y para otros, aprovechar para echar leña al fuego preelectoral. Por suerte hoy, que el ministro Astori dijo que no va a ser más candidato, esperemos que empiece a administrar la caja del Estado, la caja que es de todos, de manera responsable. Volviendo al presidente, tuvo unos días moviditos y no se privó de casi ningún tema. Se ve que andaba conversador Tabaré Ramón porque habló de las zonas tomadas por la delincuencia. Yo tengo una reunión en estas horas con el ministro del Interior para diseñar la próxima salida, que por supuesto no la voy a decir ahora. Algo parecido a lo que dijo el ministro Bicho, ¿no? Lo que sí sabemos es que todo eso, que lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a fortalecer, porque si fuimos por el Casaballe vamos a ir por otro lado más también, algún otro lado más vamos a ir. Y Vázquez, conversador, también le puso paños fríos al documento de los militares que respaldaron al arrestado comandante en jefe Manini. No es institucional de las Fuerzas Armadas ese comunicado. Santas diplomacias. Y ante el cada vez más complejo panorama venezolano, el ex pintor de osos y ex canciller del PP, Luis Almagro, al mando de la OEA, otra vez se fue de Boca. Y esta vuelta le tocó cobrar a Rodríguez Zapatero por su apoyo al madurismo. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de invisibilidad actualmente porque ha necesitado 7 explicaciones para entender. Un consejo nada más, que no sea imbécil. No sea imbécil. A propósito, por estos días, 5 países de las Américas condenaron al régimen de Maduro, con la abstención, entre otros, de Uruguay, aunque Cancillería aclaró que nunca le habían preguntado, que no sé, no aclaré. Maldita violencia.
De nuevo un niño inocente, Inti, de apenas 8 años, víctima del horror monstruoso. Una criatura asesinada y abusada vilmente, y una muerte que nos vuelve a cuestionar como sociedad y que nos hace preguntarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el viernes de noche, la vida de un joven de 19 años se le llevó uno de los tantos dementes que impunemente siguen corriendo picadas donde se les canta, frente a la pasividad de las autoridades. El chofer fue a prisión, pero la vida nadie la devolverá. ¡Santos e impactantes granizos! Este fin de semana nos bombardearon con piedras de hielo, causando daños y dolores de cabeza varios. Tanta pedrada como recibió la idea, apadrinada por la Intendencia, de levantar una estatua en honor al maestro Tavares en la explanada municipal. ¿Cómo habrá sido la polémica? Que el propio técnico mandó parar el proyecto para no generar división. Aunque ya con el nuevo contrato arreglado y preparando 2 amistosos para volver a entrar en clima de selección. ¡Ja! Y de paso la FIFA le recordó a la intervenida AUF que si no aprueba el estatuto nuevo de acá a diciembre, se suspende la afiliación. ¡Ay, Pedro! ¿En qué baile te metiste? Pero si de granizo hablamos, yendo al tema de la pelotita, Liverpool y Nacional dejaron sin terminar el partido que el Bolso iba ganando 1-0 debido a las gigantescas piedras de hielo que cayeron sobre el césped de Belvedere. Y Peñarol todavía no puede superar el trauma de no ganarle a Torque, nunca hasta ahora. Mientras el Bolso resucita y anoche le ganó 2-0 a San Lorenzo para seguir adelante en la Copa Sudamericana. Y así termina este sacrosanto resumen noticioso, esta penillanura informativa suavemente ondulada, este éxodo del pueblo periodístico que hemos dado en llamar... Que no sea imbécil. Con el único que habla conmigo. Santas noticias. Nuestras santas noticias a cargo de Gustavo Fernández Insúa, y entre ellas, bueno, veíamos noticias trágicas, ¿no? Como la del chiquito de 8 años asesinado, como la del joven de 19 que murió víctima de una picada que un inconsciente estaba corriendo en la Rambla. Yo siempre digo que con santo y seña pasan cosas, pero también es cierto que a veces no pasa nada, ¿no? Porque este informe lo hiciste vos, Fernanda, sí. Allá por el mes de junio, mostramos cómo corrían en el Parque Rodó. Es cierto que pasaron cosas porque creo que a las 2 semanas hubo un operativo. La verdad es que incautaron armas incluso, autos en situación irregular, motos y demás, pero ahora me dijeron que están de nuevo en el Parque Rodó. Esto era un lugar donde es clásico también que corran, en la Rambla, ahí a la altura de Quibón, Luis Alberto Herrera. Y bueno, en este caso ese auto que, como vimos en la filmación, venía corriendo una picada y bueno, y terminó matando a un pobre chiquilín que estaba cruzando la calle, ¿no? Ese era su pecado, ¿no? Claro. Bueno, en ese momento habíamos hablado con autoridades de la Intendencia de Montevideo, con la Comuna Canaria, UNACEB, Policía de Tránsito. Todos coinciden que es un problema que no están sabiendo solucionar o erradicar del todo. O sea, pueden hacer operativos, cosas, pero no lo pueden solucionar. Incluso la directora de Tránsito de la Intendencia de Montevideo, Mariela Baute, nos dijo: podemos contratar 500 inspectores, 1000 inspectores que no lo vamos a poder solucionar. Me acuerdo de eso, sí, esa declaración en el informe, ¿no? Justamente por eso, hoy yo me comuniqué con Daniel Martínez, con el intendente, y le dije, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Digo, porque yo entiendo que puede ser difícil, que es como el gato y el ratón, porque ellos se van moviendo de un lado al otro. Y me contestó lo siguiente, lo leo textual y lo tienen allí en placa. No alcanza con las cámaras, hay que tener una guardia de respuesta rápida y coordinar con la Intendencia de Canelones porque también se van para allá cuando arreciamos los controles. Estamos en eso, ¿tá? Esto dice hoy Daniel Martínez, vamos a tomar nota, 26 de septiembre. Estamos en eso, coordinar una guardia de respuesta rápida. Vamos a ver si de una vez por todas esto se hace. Y hay cambios notorios, ¿no? Porque no puede ser que haya, de hecho, un Estado fallido. Porque hay una legislación que prohíbe las picadas. Y las picadas se siguen haciendo y la autoridad, como en tantos órdenes, y lo estamos viendo periódicamente en este programa, brilla por su ausencia. O sea que la ley es letra muerta. Hablando de la ley de letra muerta, bueno, la ley se aplicó en este caso, sí, para el procesamiento del chofer, ¿verdad? Sí, el conductor del auto que mató al joven de 19 años fue formalizado y estará 180 días con prisión preventiva por el delito de homicidio. Sí, no así el otro que corría la picada con él, porque claro, correr una picada no es delito. ¿Ah? En este caso el delito es porque uno de los que corría terminó matando a una persona, por eso delito de homicidio y por eso a prisión. Pero si vos corres una picada es una falta, que tiene una sanción menor de tareas comunitarias, ¿no? Claro.
lo más llamativo que el observador informaba que desde que se incluyó en la ley de faltas, ni siquiera se pudo condenar a nadie por el delito de picadas, o sea, la falta de correr picadas. Hace 5 años, ¿no? Sí, se les termina, no sé, poniendo que, bueno, por una multa por manejar alcoholizados, por manejar sin libreta, por exceso de velocidad, pero no por picadas, porque o sea, son eventos muy grandes, es muy difícil cuando agarras a alguien probar que esa persona estaba en la competencia ilegal. No, por eso las cámaras pueden dar una mano en ese sentido, ¿no? La cámara queda registrado, como veíamos recién en esa imagen, que estaban corriendo picadas. Bueno, esperemos que se puedan hacer estas cosas que el intendente Daniel Martínez está prometiendo. Hasta acá llegamos con el programa de hoy, pero vamos a despedirnos con los clásicos saludos. ¿Tenés alguno en particular? Un saludo para Carlos de Paysandú y un beso para Agustina. Muy bien, vos, Fer. Yo tengo saludos a los muchachos del Serbian que se fueron a Rosario este fin de semana. Ajá. Y a Selena que cumplió años. A jugar al fútbol se fueron, ¿no? Sí, sí. Eso Perdón, dicen. y un saludo para Ellos dicen que van a jugar al fútbol. Vos, ¿para ¿no? qué son los amigos de Pablo? No me digas que están haciendo otra cosa porque... No, que dicen que van a jugar al fútbol, pero juegan tan mal que jugar al fútbol es una forma de decir, quiero decir, ¿no? Van a pegarle a la pelota. ¿Todo bien ahí? Gracias, Pablo. Bueno, ¿qué me decías? Un saludo para mi hija Delfina, que cumple 9 años este fin de semana. ¿Ahora? Sí, ahora este fin de semana. Feliz cumple. Nos vamos, señores. Nos vemos el miércoles que viene con más Santo y Seña porque todo se sabe. Chau, chau.